El tema de los límites es una cosa que, aunque al principio fue confuso, me costó poco entenderlos en el bachillerato, pero también fue la primera cosa que tuve que desaprender al entrar en la carrera, y verlos desde su definición formal fue una de las cosas que más me costaron. La primera vez que nos los muestran, saber resolver límites consistía en poco más que aprenderte una serie de trucos para cada situación y saber cuál aplicar según la indeterminación de turno que apareciese. Como estos siempre se aplicaban en funciones de R a R, las de toda la vida, no tenían más dificultad que aprenderse la regla del L'Hopital y algunos trucos para otro tipo de indeterminaciones, como 0 por infinito o 1 elevado a infinito. Pero lo que en mi opinión falla en estos casos y hace que al llegar a la carrera sientas que nunca entendiste nada es precisamente eso, aprender a mecanizar y no a entender. Y lo primero que deberíamos entender es el concepto de continuidad en una función. Una función es toda aquella operación que identifica unívocamente elementos de un conjunto origen llamado dominio con elementos de otro conjunto llamado imagen. No tienen por qué ser números. Una función puede ser aquella cosa que asocia a cada persona su número de DNI. Pero para poder hablar de continuidad y límites hay que ir más allá y establecer primero una serie de propiedades que han de tener el dominio y la imagen. Debe existir una manera de medir si dos elementos de los conjuntos están cerca o lejos. En este caso no tendría sentido hablar de continuidad, ya que no se puede definir una métrica en el conjunto de personas, ni en el de los DNIs. Así que para no entrar en una clase de topología y ver todas las distintas maneras en las que se puede medir, nos vamos a quedar con las funciones de R a R y la distancia euclidia de toda la vida. Informalmente hablando, una función de R en R es continua si su gráfica, una curva, puede ser dibujada de un solo trazo. Pero para definir la continuidad de manera más precisa, no solo hay que ver la función como un conjunto, sino hacer un zoom infinito y fijarse en lo que ocurre en cada uno de sus infinitos puntos. Y es que en realidad la continuidad se define a través de límites. Y el límite de una función en un punto A es el valor que toma esta a medida que los puntos del dominio se acercan al punto A. Pues bien, si esta función es continua, entonces este límite coincide con el valor de la función en dicho punto A, aunque para que sea continua además tiene que darse que existan y coincidan los límites laterales en dicho punto, esto es, los límites por la izquierda y por la derecha. Y esto al principio parece muy obvio, pero hay casos de funciones raras y en particular las definidas a trozos en las que esto puede no pasar, como en este caso f de x igual a 3 si x es distinto de 1. En esta función existen los límites por la izquierda y por la derecha en x igual a 1, pero en cambio estos no coinciden con f de 1 porque no existe, no está definida. Pero como el punto 1 realmente no pertenece al dominio, no tiene sentido hablar de continuidad. Para ello tendríamos que tomar la función extendida, añadir el 1 al dominio y en este caso, siendo una discontinuidad evitable, si se toma como la imagen del 1 el 3, la función se habrá convertido en continua. Pero en este otro caso de función definida a trozos, en cambio, coinciden el límite por la derecha con el valor de f de 1, pero no por la izquierda, así que tampoco es continua en x igual a 1. En este caso, esta discontinuidad es inevitable de salto finito. Ahora vamos a comparar la definición formal de límite con la de continuidad. Una función de R a R es continua en un punto A si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que si la distancia entre x y a es menor que delta, entonces la distancia entre f de x y f de a es menor que epsilon. Y el límite cuando x tiende a de f de x es igual a L, si solo si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que si x menos a es menor que delta, entonces f de x menos L es menor que epsilon. Ambas son exactamente la misma, así que como definición alternativa se puede establecer que una función es continua en x igual a a si el límite cuando x tiende a de f de x es igual a los límites laterales y coincide con la imagen en dicho punto. Esta definición fue una de las cosas que más me costó entender, porque por más que realizásemos ejercicios en clase, todo me parecía cosa de magia e ideas felices en las demostraciones. Por ejemplo, demostrar que el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos 1 es igual a 3. Pero si es obvio, ¿no? Esto es inmediato. Pues no, no se asume nada cierto hasta que no se haya demostrado.
Pues bien, para probar esto había que probar que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que si x menos 2 es menor que delta, entonces x cuadrado menos 1 menos 3 es menor que epsilon. Y aquí es donde venía la magia. Se partía de la segunda desigualdad y se factorizaba o operaba de alguna manera para poder aplicar que x menos 2 es menor que delta. Por ejemplo, en este caso se factoriza el polinomio y se sustituye el 2 de esta forma para llegar a una expresión en términos de x menos 2. Y es ahora donde hay que aplicar que x menos 2 es menor que delta. Otra opción para llegar aquí hubiera sido tomar un cambio de variable t igual a x menos 2 y sustituir x por t más 2 para aplicar que t, o sea x menos 2, es menor que delta, que es más fácil. Llegados a este punto, como x menos 2 es menor que delta, tenemos que toda esta expresión es menor que delta cuadrado más 4 delta. Y esto de aquí es el epsilon buscado, pero a lo que se quiere llegar es a lo inverso, a dejar delta en función de epsilon, así que se resuelve la ecuación de segundo grado y saldría que delta de epsilon es más menos raíz de epsilon más 4 menos 2. Cogemos solo la solución positiva y listo. Con esto queda demostrado pues que si x menos 2 es menor que delta, entonces f de x menos f de 2 es menor que epsilon. En estas clases me sentía bastante estúpida, pues o bien era la única que no lo entendía o era la única que tenía el valor para decirlo delante de todos y preguntar que me lo reexplicasen una y otra vez hasta la saciedad. Salió mal, no lo entendí hasta varios años después. Y el problema es que en clase te hablan en términos de épsilons, deltas y valores absolutos y no tienen la decencia siquiera de hacer un mísero dibujo. Eso me habría ahorrado muchos disgustos. Lo que viene a decir esta definición de límite es que para todo intervalo pequeñito alrededor del punto A, esto es cuando x menos a sea menor que este delta, en la imagen f de a también puede definirse un intervalo pequeñito alrededor del punto f de a, pero que el intervalo de la x, el delta, viene determinado por el intervalo de la f de x, el epsilon. Dicho de otro modo, que delta dependa de epsilon quiere decir que uno puede hacer alrededor de la imagen del límite un intervalo tan pequeño como se quiera, porque siempre va a existir en el eje de las x un intervalo alrededor del punto A cuya imagen va a caer encerrada dentro de la bola que se ha definido alrededor de la y, del intervalo de epsilon. Lo útil de esta definición es que se puede extender a varias dimensiones, cambiando los intervalos y el valor absoluto por bolas abiertas, esferas o hiperesferas. Pero eso ya sería extremadamente más difícil de entender con un dibujo, así que de funciones en más dimensiones ya se hablará otro día. Pero antes de acabar me parece interesante hacer un inciso, y es que mientras estaba editando el vídeo resulta que me di cuenta de que había hecho todo este ejercicio mal, usando como x menos a en la definición el 1 y no el 2. Así que las cuentas no eran las que tenían que ser. Vamos, lo típico que te anularía todo el ejercicio en el examen final. Esto es interesante ya que permite darse cuenta de cómo se han de relacionar epsilon y delta, y es que fijándose uno en este dibujo, es evidente que cuando epsilon se hace muy pequeño, el delta también ha de hacerse pequeño. Si comprobamos esto en el caso correcto, cuando epsilon tiende a 0, delta también lo hace con él. Pero en el resultado obtenido en las cuentas erróneas, esto no ocurre, pues cuando epsilon vale 0, delta vale 1. Y si delta vale 0, entonces epsilon vale menos 3. Y esto no puede ser, ya que de ser así podríamos probar que el límite de una función en cualquier punto es cualquier cosa.